Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Reiniciamos después de una semana de vacaciones, reiniciamos un nuevo Espiritualidad Tomando Tierra, donde ya conforme vayan pasando los días iremos adelantando cosas maravillosas, como por ejemplo que mañana tenemos, querido Antonio, a Emilio Carrillo, ¿no? Mañana tenemos a Emilio Carrillo que va a hablar de conciencia, salud y enfermedad. Es un Qué tema bueno, maravilloso el que va a tocar mañana Emilio Carrillo, que, bueno, que por fin qué bueno. ya viene con nosotros, ¿no? Ujú. Bueno, buenas noches Tatiana, buenas noches Marisol. Estaba ahí por aquí más gente, pero bueno, ahora cuando aparezca le iremos saludando. Buenas noches Antonio. Buenas noches, Juan. Y bueno, Omar Tassat, una de las cosas importantes que estamos ahí, está en el horno, que saldrá dentro de poco, es que los lunes los vamos a dedicar a trabajo, ¿no? Con Michael Norris y con otra serie de personas en las cuales pues lo que vamos a hacer principalmente es eh, pues meditaciones y hacer trabajos personales donde todas las personas que se quieran incorporar los lunes, pues aparte de que los miércoles seguimos con Michael Norris y los martes y los jueves vamos a seguir con los programas de entrevista y preparando talleres, etcétera, pues lo que vamos a hacer principalmente es los trabajos del lunes. Así que os lo iremos informando para ir trabajando porque ya es momento de que conectemos con esa energía crística de nuestro interior, con ese ser interior, con esa nueva humanidad y disfrutaremos pues haciendo camino, ¿no? Y se hace camino pasando a la acción, ¿no? Y cuando pasamos a la acción es cuando verdaderamente disfrutamos, aprendemos, desarrollamos nuestra conciencia y compartimos con los demás, porque de lo que se trata es darnos cuenta de que hemos venido a ejercer un servicio, ¿no? Un servicio hacia nosotros mismos y un servicio también hacia los demás que es también muy importante, ¿no? La energía de unidad que conforme van pasando los días se va solidando más, nos vamos dando cuenta a nivel mundial de que efectivamente, cuanto más conciencia ponemos, más unidos estamos y tomamos conciencia de esa nueva humanidad que entre todos estamos sembrando, desarrollando, aprendiendo con ella, poniendo en práctica todo nuestro aprendizaje y construyendo. Así que maravilloso. Y bueno, pues yo os voy a pasar ahora ya los bártulos porque hoy abro camino yo. Hace tiempo que con varias personas dentro de mi consulta, habían personas que venían con bloqueos, decir, pues a mí me bloquea esto, o tengo este problema, o tengo miedo a esto o al otro, pero habían otras personas que conforme íbamos hablando, conforme esa persona iba sacando su interior, se iba dando cuenta de que tenía una serie de bloqueos, vamos a llamarle escondidos, es decir, que no sabíamos que estaban ahí. A mí hay una de las frases hay dos frases que a mí se me repiten mucho en la consulta mía, ¿no? Una es la teoría ya me la sé, lo difícil es ponerlo en práctica, y otra es no sé lo que me pasa. Bueno, pues entonces hoy vamos a hablar de cómo descubrir o cómo entender o cómo comprender y cómo también sanar, gestionar esa serie de bloqueos, cómo descubrirlos, principalmente para levantar la barrera y disfrutar en plenitud de no solamente del amor que somos, sino también del estado de felicidad que hemos venido a realizar, compartiendo con los demás el poder de nuestro ser. Así que cuando queráis, querido Antonio y Marisol, vosotros preguntar y yo voy respondiendo. Pues buenas noches, Juan. Buenas noches. Hoy estás en el otro lado de la barrera. Sí.
Sí. Bueno, a veces cuando se está en los dos lados, la visión es mucho mayor. Yo recuerdo hace poco tiempo que me vino una persona que había fallecido su pareja. Yo le dije, vamos a darle la vuelta. Imagínate que ella está aquí y que tú estás en el otro lado. ¿Verías esta situación de la misma manera? Me dijo, no. Entonces, efectivamente, hay veces que para ver la realidad o para poder entender o comprender lo que estamos viviendo, es bueno salirnos de esa tercera dimensión y poderla ver desde esa cuarta o quinta dimensión, la misma situación, ¿no? Así que sí, que vamos adelante y vamos a que las personas que nos están escuchando, o bien en estos momentos, o bien por Facebook, o bien por YouTube, pues les pueda servir este programa para descubrir esos bloqueos escondidos. Bueno, Juan, para los que no sabemos mucho, ¿qué es un bloqueo? Sí, bueno, pues, a ver, un bloqueo es algo eh, que es como si estuviéramos reaccionando hacia el interior, pero de una forma negativa, ¿no? A lo largo de mi vida yo me he dado cuenta de que hay veces que pongo barreras o no paso a la acción o no me permito tener determinadas vivencias como consecuencia de esos bloqueos, unas veces escondidos y otras veces conscientes, los cuales pues es eso, como si yo tuviera una barrera que no me permite realizarme o poner en práctica, ¿no? Uno de los bloqueos importantes que tal vez sean uno de los más escondidos sea el bloqueo transgeneracional. ¿Por qué? Porque no es nuestro, pero viene de generaciones, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo un cliente que un familiar suyo había sido artista, con lo cual, al ser un artista, había sido un Don Juan. Entonces, cuando a esta persona le llamaban Don Juan, se sentía mal. Es decir, tenía un bloqueo hacia esa palabra, hacia ese gesto, hacia esa actitud, hacia esa vibración, porque él no quería ser lo que había sido su familiar. Entonces, ese es un bloqueo transgeneracional que no viene de la persona, sino que viene de alguna persona que haya venido en una generación pasada. Por ejemplo, yo conocí también una persona que se fue a las Américas y al irse a las Américas se fue a hacer dinero y luego volvió con dinero, ¿no? Pero en principio la familia lo que hacía era que al haberse ido a las Américas habían dejado de quererlo y al volver lo querían solamente por el dinero que traía. Uno de sus nietos no sabía qué le pasaba, pero veía que por buen comportamiento que él tenía con sus amigos le daban de lado, ¿no? Y solamente los amigos se le acercaban cuando él tenía algo que a los amigos le interesaba, ¿no? Y él decía que no, el nieto decía que no sabía por qué le estaba ocurriendo esto. Bueno, pues esto le estaba ocurriendo porque tenía un bloqueo transgeneracional. Luego también pues tenemos los bloqueos defensivos. Los bloqueos defensivos, ¿qué son? Pues yo me defiendo aunque no me ataquen, ¿no? ¿Por qué me defiendo aunque no me ataquen? Pues me defiendo aunque no me ataquen porque, por ejemplo, ¿cuántas personas... sí, María Mar, ahora te contesto. ¿Cuántas personas resulta que porque son buenas personas, llega un momento en que se da cuenta de que uno se aprovecha de ellos y de esas personas y llega un momento en que
bueno, que se produce un bloqueo en que ante todo lo que me ocurre yo me defiendo o me vuelvo una persona solitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque como soy buena persona, los demás se aprovechan de mí, ¿no? Entonces, en vez de dejar de ser buena persona o en vez de convertirme en un ermitaño, en una ermitaña, es decir, no hacer caso a apartarme, mejor dicho, de todas las demás personas, lo que voy sencillamente es a aprender a poner límites, ¿no? Y los límites no me los tengo que poner yo, los límites se los tengo que poner a las otras personas. Es decir, en el momento en que no me respetan mi bondad o en el momento en que se aprovechan de mi bondad, esos límites son los que yo pongo y no como un bloqueo, sino como una decisión propia personal en beneficio de uno mismo, ¿no? Que no es otra cosa que el autoamor. Respondiendo a María del Mar sobre si se puede responder, se puede trabajar esos bloqueos transgeneracionales, sí, se pueden trabajar, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues si yo miro dentro de mi árbol de la vida el que haya habido alguna persona, algún familiar que le ha ocurrido algo parecido, lo que voy a hacer es mirarlo a él, es decir, o a ella, es decir, dar la vuelta atrás de lo que es mi vida personal en el presente, me voy a dirigir a esa persona, le voy a dar las gracias por todo y le voy a decir que yo ya no necesito eso que a esa persona le estaba ocurriendo o le había ocurrido, que lo entendía, lo comprendía, pero que no iba a recibir o eliminaba desde el agradecimiento la energía que se producía de una forma transgeneracional. Es decir, tendríamos que, María del Mar, y bueno, y todos los que nos están escuchando, tendríamos que buscar dentro de nuestra familia, dentro de nuestro árbol de familiar, aquellas personas que hayan vivido algo parecido o muy parecido a lo que a mí me está ocurriendo y dirigiéndome hacia esa persona, aunque no esté viva, dirigiéndome hacia esa persona, le voy a agradecer toda esa energía y soltarla. Es decir, yo esto no lo necesito, no lo quiero, te agradezco muchísimo, gracias por toda la enseñanza que me has dado. Es más, hasta inclusive en un momento determinado, desde nuestra sabiduría personal, podemos hablarle al ser o a la energía de ese ser que vivió o sufrió esa situación para que transgeneracionalmente lo podamos sanar, ¿no? Y lo sanamos también para esa persona y lo podemos también sanar para nosotros mismos. Juan, Sí. una cosa que se me ocurre. ¿Cómo reconocer los bloqueos que pueden ser conscientes o inconscientes? A ver, cuéntanos, ¿cómo reconocer eso? Bueno, los bloqueos conscientes, por llamarle de alguna forma, son los que nos damos cuenta de ello. O sea, por ejemplo, pues yo tengo una paciente que son bloqueos de situaciones de miedo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando era pequeña le atacó un perro y en estos momentos, cuando ella ve un perro, automáticamente tiene miedo. Sea el perro que sea, le haya ladrado o no ladrado, es automático, ¿no? Esa persona sabe que tiene miedo a los perros y tiene un bloqueo ante los perros. En esta situación, la solución es hacer un ancla. Es decir, en un momento determinado, acercarme a un perro pacífico con su dueño, el poderlo acariciar y hacerme un ancla es, pues, por ejemplo, cogerme este dedo, hacer esto y estoy haciendo lo contrario a mi miedo con un anclaje. ¿Qué ocurre? Que cuando en un momento determinado yo veo aparecer o la persona ve aparecer un perro y tiene miedo, al hacer el anclaje, el cerebro recoge esa idea o esa situación y ese miedo se va o no aparece. Eso sería un miedo consciente, ¿no?
Ahora, por ejemplo, un miedo inconsciente, pues el que hemos estado hablando antes. No sé por qué mis amigos me dan de lado o solamente se acercan cuando, pues cuando yo tengo el bocata de chorizo que le gusta a todo el mundo, ¿no? Por llamarle de alguna forma. Es decir, esa sería, por llamarle de alguna forma, la diferencia entre el bloqueo consciente y el bloqueo inconsciente. El bloqueo inconsciente es una reacción por nuestra parte y es una reacción que no sabemos por qué nos ocurre. El bloqueo consciente es una acción ante una situación la cual la conocemos, sabemos, pero no la hemos solucionado o no sabemos cómo solucionarla, ¿no? Todos los bloqueos son aprendizajes, pero no son buenos. O sea, en el momento, si yo tengo un coche y le pongo el freno de mano, lo bloqueo. ¿Puedo funcionar con el coche? No. Ahora, pongo el freno de mano porque tengo miedo. Vale, pues yo lo que voy a hacer primeramente es aprender bien a conducir bien, a saber cómo funciona el coche para poder bajar el freno de mano y entonces conducirlo, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando al principio aprendí a conducir, lo primero que hacíamos era poner el freno de mano. Y ya luego, una vez que habíamos metido la marcha y toda esta cosa, bajamos el freno de mano y empezábamos a funcionar, ¿no? Pues un bloqueo de alguna forma es ese freno de mano que nosotros ponemos en nuestra vida, ¿no? Hay que separar lo que es mis decisiones propias con mis bloqueos personales. Por ejemplo, yo decido no hacer puenting no porque tenga bloqueos al puenting, sino sencillamente porque a mí no me gusta, ¿vale? No es que tenga un bloqueo por si me caigo o no me caigo. Es un ejemplo muy extremo tal vez, pero para que lo podamos entender. Es decir, sí que desde ese estado personal de conexión con uno mismo, de meditación, etcétera, sí que deberíamos de darnos cuenta o separar, saber separar. Yo esto lo tomo como una decisión mía por lo que me gusta, o yo tengo esto lo tomo como una decisión mía por lo que no me gusta. Si es una decisión por lo que no me gusta, es una decisión en la cual efectivamente es desde el miedo, es desde el bloqueo. Cuando yo tengo una decisión sencillamente en base a lo que a mí me gusta, no es una decisión desde el bloqueo, no es una decisión desde el miedo. Esto es lo que deberíamos primeramente diferenciar. ¿Esto que yo estoy viviendo es un bloqueo, es un miedo o es una decisión? Si la decisión es desde la parte positiva, no pasa nada. Si la decisión es desde el miedo, no quiero que me ocurra esto. Es más, el cerebro parece ser que dicen que no entiende el no. Y hay veces, por lo menos en mi consulta, que hay personas que me vienen y me dicen, yo sé qué es lo que no quiero, pero no sé qué es lo que quiero. Bueno, pues cuando una persona dice, yo no quiero esto, el cerebro está recibiendo, yo quiero esto, o sea, sin el no, ¿no? Por eso es tan importante, como otras veces hemos hablado en Espiritualidad Tomando Tierra, nuestro vocabulario. Si yo hablo desde el temor, estoy produciendo un bloqueo. Si yo hablo desde ese estado personal, desde ese empoderamiento, desde ese tomar decisiones, desde esa seguridad de mí mismo, yo ya no actúo desde el miedo. Entonces el bloqueo desaparece o no se produce. Por eso es tan importante el saber separar. Yo quiero tomar una decisión positiva sobre mi vida, que es lo que sí que quiero, o yo tomo una decisión para que esto no me ocurra. Lo estoy tomando desde el miedo. Entonces, es diferente. Es más, cuando se produce desde el miedo, lo que se produce son bloqueos. Juan, ¿qué consecuencias tienen los bloqueos tanto mentales o emocionales? Cuéntame. ¿Qué consecuencias dices? ¿Qué consecuencias tienen los bloqueos a nivel mental y a nivel corporal y emocional? Vale, lo dividimos en tres partes entonces. Como quieras tú.
Sí, sí. Ninguno. A ver, de alguna forma los tres van unidos, ¿no? El bloqueo emocional normalmente viene del pasado, viene de la pérdida, viene del dolor y viene del mal amor, por llamarle de alguna forma, ¿no? Del desamor. Del desamor, exactamente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sanar la parte emocional o la parte del corazón. ¿Cómo la voy a sanar? Primero dándome cuenta de que el pasado ya no existe. Sí que es verdad de que hay bastantes veces que, sobre todo a título emocional, repetimos la situación, la vivencia, y otra vez me ha pasado lo mismo. Cuando yo pongo en práctica, no desde el miedo, sino desde ese empoderamiento, como antes he hablado, pongo en práctica mi decisión, es cuando efectivamente dejo atrás el pasado. Cuando yo lo pongo en práctica en el presente desde el miedo, por ejemplo, pues, no sé, yo tengo una clienta que le digo, nena, todos los novios que te he conocido son chulescos. ¿Por qué? Bueno, pues efectivamente mirando para atrás, porque la forma en que tenía que acostumbrada el padre a tratarla a ella, ¿de qué manera era? Chulesco. Con lo cual, ¿ella qué ocurría? Pues los hombres que verdaderamente le atraían no eran lo que la llevaban en bandeja, aunque eso era lo que ella quería, sino los hombres que le atraían a ella era, pues como su padre, chulescos, ¿no? Haciendo un trabajo con ella para poder solventar esto, ese bloqueo, ese miedo, porque al final ella tenía miedo a que el próximo fuera chulesco. ¿Y cómo era el próximo? Chulesco, exactamente. ¿Por qué? Porque ella tenía en él, yo no quiero más hombres chulescos. ¿Qué aparecían en su vida? Hombres chulescos, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta que ella hizo el trabajo de decir, bueno, yo no necesito un hombre que ni que me mantenga, ni que me defienda, ni que me tenga que decir las cosas, ni que me arrope. No, o sea, necesito un hombre que me respete, que me ame de verdad, que produzca en mí amor, que produzca en mí paz. Es decir, todo lo contrario a lo que verdaderamente estaba recibiendo de su padre o recibía de esos novios. Cuando ella entraba dentro del bloqueo, es decir, no quiero más novios de esa forma, que venían chulescos. Cuando ella empezó a trabajar, decir, no necesito ningún novio, no necesito ningún hombre que me defienda, no necesito ningún hombre que me quiera, sino sencillamente me voy a querer a mí misma y solamente voy a estar abierta a aquel hombre que produzca mi amor, que me respete, que me cuide, no por cuidarme a mí, sino por su forma de ser. Es decir, cuando efectivamente ella, en vez de decir qué es lo que no quiero, qué es lo que sí que quiero, apareció la persona adecuada. Entonces, esto es importante en el aspecto de que la parte emocional yo la tengo que sanar, pero la tengo que sanar poniendo en práctica lo que yo he vivido o lo que yo he aprendido positivamente. La parte mental es que la mayoría de las personas le damos muchas vueltas a la cabeza. Y cuando yo le doy muchas vueltas a la cabeza, ¿qué ocurre? ¿Qué estoy alimentando? Eso que le estoy dando vueltas a la cabeza. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución es de qué manera yo siento paz. Hay veces que una de las formas de no alimentar algo es pensar en otra cosa. Es poner música, es contacto con la naturaleza, es crear un pensamiento positivo. Se dice por ahí, que muchas veces también aquí lo hemos dicho, que de unos 65.000 pensamientos que tenemos al día, la mayoría son negativos. ¿Cómo se consigue que sean positivos? Tomando conciencia, tomando el poder, y voy a crear yo mismo
esos pensamientos positivos para ir eliminando los pensamientos negativos. Donde yo pongo luz, la oscuridad desaparece. Entonces, cuando yo mentalmente tengo bloqueos, tengo que buscar qué es lo que me produce el miedo, tengo que trabajar el pasado, porque normalmente los bloqueos del presente están generados en el pasado, y darme cuenta de que el pasado ya no existe. Y tomar conciencia y decisión de qué voy a poner en práctica en este presente para no repetir el pasado. Entonces, hay veces que no es cuestión de pensar, es cuestión de hacer, pasar a la acción, ¿no? Cuando yo me quedo solamente en el pensamiento, alimento eso que estoy rechazando. Cuando yo sencillamente ya tengo muy claro que eso que estoy pensando negativamente no lo quiero, en vez de seguir pensando en no lo quiero, lo que voy a hacer es todo lo contrario. Krishnamurti, que para mí fue uno de los grandes maestros hindúes, decía que cuando tú tenías miedo a algo, hazlo y se te irá el miedo, ¿no? Bueno, pues desde la conciencia, desde la serenidad, desde la coherencia, que también es importante, cuando hay algo que mentalmente le doy muchas vueltas a la cabeza, ¿qué nos ocurre? La mayoría de las veces que le damos vueltas a la cabeza, o sufrimos dos veces, es decir, antes y después, o sufrimos una vez, o no sufrimos ninguna, porque al no estar sufriendo en el antes ni en el después, estoy dándome la oportunidad y la energía suficiente para poder en ese presente pasar a la acción para que no exista un futuro con arreglo a lo que yo estoy pensando en mi presente y dándole vueltas, ¿no? Por eso es tan importante dejar atrás el pasado. Dejar atrás el pasado no haciendo el avestruz, meto la cabeza en un hoyo y no veo nada. No, dejo atrás el pasado porque verdaderamente el pasado no existe. ¿Y qué es lo que positivamente yo he aprendido de ello? Positivamente he aprendido de ello y voy a ponerlo en práctica en el presente. Desde ese empoderamiento personal, ¿no? Y a nivel de cuerpo, las personas que estamos dentro del mundo espiritual, verdaderamente llegamos a ese estado de espiritualidad y coherencia cuando nos damos cuenta de que el cuerpo también hay que cuidarlo. Cuando yo verdaderamente cuido mi cuerpo, empiezan a eliminarse una serie de bloqueos personales. La mayoría de las veces, las mujeres, sobre todo las mujeres, algunos hombres también, tienen problemas de garganta. ¿Por qué? La mayoría de las personas o de las mujeres que han venido a mi consulta, he visto que tenían problemas de garganta, o por resfriado, o por problemas de laringe, tiroides, etc. Son personas que están aguantando o han aguantado una situación y callan, no dicen nada. Y eso repercute en mi cuerpo, mi organismo. ¿Cuántas personas tienen problemas de estómago o problemas intestinales? ¿Por qué? Cuando nosotros comemos, ¿dónde va la comida? A la zona intestinal. ¿Y cuántas veces hemos tragado cosas que no queremos? ¿Qué se nos estropea? La zona intestinal. ¿Cuántas veces hay personas que tienen problemas de riñones? ¿Vale? Cuando nosotros cargamos con algo, ¿dónde cargamos? En los riñones. ¿Cuántas personas tienen problemas de ansiedad y problemas de falta de amor? ¿Qué es lo primero que se les estropea? Pulmón y corazón. Es decir, que sí, los bloqueos producen también en nuestro organismo disfunciones. Es más, un bloqueo que está escondido, depende de lo que a mí me está ocurriendo en mi cuerpo, puede ser una señal para darme cuenta que yo tengo ese bloqueo aunque no me dé cuenta. Y ahí es donde yo tengo que empezar a trabajarlo. Porque los bloqueos no solamente están para identificarlos, sino también están para luego qué es lo que puedo hacer para eliminarlos.
Si nosotros conectamos con la parte divina a la cual todos somos, nosotros no hemos sido creados con bloqueos. Sí que es verdad de que la sociedad, una parte de la religión, determinadas personas producen en nosotros bloqueos. ¿Para qué? Para que no avancemos y para tener poder sobre nosotros. Cuando yo me empodero, es decir, tomo el poder sobre mi ser, tanto físico como mental, como emocional, como energético, espiritual, los bloqueos desaparecen. O sea, ya no son escondidos. Sencillamente, en un momento determinado yo he podido tener un bloqueo intestinal porque estaba aguantando una situación que yo no quería, pero en un momento determinado, cuando yo decido algo desde la coherencia, no desde la reacción, sino desde la coherencia y desde la acción, empieza a sanarse todo, la parte física, la parte mental, ya no le doy vueltas, la parte emocional, eso ya no me produce dolor porque no me corresponde, y conecto con mi parte divina, que es la parte espiritual. Juan, hay una pregunta que yo te iba a hacer ahora, pero fíjate, mi querida amiga Sire María, se ha anticipado. Por lo Sire, cual, claro, es que Sire está muy conectada como tú. está muy conectada. Sí, muchas gracias, Juan. Entonces, Sire nos pregunta, ¿qué ejercicios recomiendas para ayudarnos a liberar bloqueos de los cuales ya conocemos su existencia? Es decir, si ya los tenemos identificados. Sí. Es una muy buena pregunta porque, bueno, yo lo he preguntado de otra manera, pero bueno. Sí. Gracias, María del Mar. Gracias, María del Mar, por estar ahí. Vale, pues los ejercicios que yo... A ver, por ejemplo, pongo un ejemplo que tal vez con un ejemplo se ve muy claro. Vicente Ferrer, que para mí fue un gran maestro y aprendí muchísimo de él en la India, él me dijo que cuando llegó a India y vio la pobreza que había, él podía haber reaccionado o se hubiese podido bloquear con rabia ante la situación que estaba viviendo. ¿Eso hubiera dado de comer a los pobres? No. Lo más seguro es que lo hubieran cogido, lo meten en la cárcel y ya está, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ejercicio? El ejercicio es lo que él hizo. Se juntó con una serie de personas, hacían teatro por los poblados y por las ciudades, y con ese dinero hacían pozos, compraban semillas y de esa forma podía la gente comer. Es decir, el ejercicio es poner en práctica todo aquello que sea contrario a ese bloqueo. O sea, poner en práctica todo lo contrario a ese bloqueo. Yo, por ejemplo, puedo tener bloqueos a que no me quiere nadie o no encuentro pareja. ¿Vale? A lo mejor no encuentro pareja, entre otras cosas, porque no me amo a mí mismo. O a lo mejor no encuentro pareja porque yo he decidido que no necesito pareja. O a lo mejor no encuentro pareja porque todas las parejas que me vienen son las mismas. ¿Cuál sería en este caso el ejercicio? En este caso el ejercicio, lo primero que tendría que hacer es aprender a disfrutar de mí mismo y luego poder compartir lo mejor de mí con aquella persona que sepa respetar y recibir y desear y querer lo que verdaderamente yo soy. A partir de ahí, a mí ya no me preocupa si voy a tener pareja o no. O sea, lo que me ocupa es que yo voy a estar bien con pareja o sin pareja. Y si tiene que venir alguien acorde a lo que yo soy, va a venir. Y si no tiene que venir nadie, no va a venir. Pero ocurra lo que ocurra, va a ser bueno. Como tú siempre dices, para nuestro mayor bien. ¿No, Juan? Exactamente. Oye, Hay que ver, disculpa, Antonio, hay que ver, yo no voy a desbloquear un bloqueo desde la necesidad. O sea, yo voy a desbloquear un bloqueo desde la sanación personal o desde la toma de conciencia personal, porque la mayoría de los bloqueos vienen desde los miedos.
cuando en mí desaparece el miedo a no tener, el miedo al rechazo, el miedo a la falta, todo eso, en el momento en que yo me siento que no puedo ser rechazado, porque yo, por ejemplo, hay una gran diferencia entre el dar y el ofrecer. Hay bastantes personas que tienen miedo a ser rechazados porque están intentando dar para llenar sus vacíos. Cuando yo me encuentro en plenitud conmigo mismo, me siento lleno de mí mismo y comparto con los demás lo mejor de mí, yo ya no tengo necesidad, no tengo vacío. Entonces yo, en vez de dar para ver si me dan, lo que hago es ofrecer, y si esa persona quiere eso, estupendo. Y si no lo quiere, pues también estupendo. Es decir, que nada de las decisiones que nosotros tomemos, que no exista ni necesidad ni dependa de los demás. Sí, Antonio. Ahora se puede, ahora vamos a dar una muy buena noticia a las personas que nos están escuchando. Bueno, después entrará Marisol y entrará Carlos, que ha levantado la mano, y estoy deseando que entre oír a Marisol y oír a Carlos. ¿Se puede considerar, Juan, el bloqueo como una oportunidad de cambio? Claro, porque el bloqueo es una señal, ¿vale? Entonces es una señal en el camino. Entonces, cuando hay algo que yo me doy cuenta conscientemente de que tengo ese bloqueo, lo que voy a hacer es trabajarlo, pero lo voy a trabajar desde el amor, no desde el rechazo. O sea, en el momento en que yo rechazo un bloqueo que tengo, estoy alimentando ese bloqueo. Ahora, cuando yo bien digo, bueno, pues mira, vale, yo por ejemplo soy una persona con carácter. Entonces, si tengo carácter, me enfado. Y cuando me enfado, lo paso mal. Vale, pues entonces, para no entrar en conflicto, ¿qué hago? Pues cuando alguien entra en conflicto con los demás, yo asumo, no entro en conflicto y no pierdo la paz, pero sí pierdo mi paz personal. Entonces, ante eso, en el momento en que yo sé tomar las decisiones adecuadas o decir lo que corresponde sin necesidad de juicio, sin necesidad de lo que pueda pensar o no pensar la otra persona, sencillamente ofrezco lo mejor de mí y ya está, sin darle más vueltas, ¿no? Entonces, yo creo que verdaderamente lo importante en este caso es disfrutar siendo uno mismo tal como es. Bien, pues querido Marisol, querido Carlos, cuando os estamos deseando escuchar, por lo menos yo. Bueno, Juan, a mí me está encantando el tema de los bloqueos porque muchas veces estabas hablando y yo me sentía muy identificada pues, con clientes que van a tu consulta y claro, yo quería hacerte dos preguntas. Una, muchas veces utilizamos incluso la palabra estoy bloqueado, pero otras veces somos incapaces de reconocer esos bloqueos. No sabemos y decimos, es que yo soy así. Sí. Vale. Esa es una. Y después, bueno, la siguiente te la dejo una para detrás de otra, una detrás de otra. Vale, a ver. Si yo estoy haciendo algo y estoy disfrutando, es decir, soy feliz con eso, no estoy bloqueado. Ahora, cuando yo estoy haciendo algo y estoy cabreado, me siento mal, lo hago como sacrificio, bueno, lo voy a hacer, pero no es lo que quiero, tengo un bloqueo ante eso. Es decir, si lo hago desde el miedo a ese cambio o por asumir una situación en la cual yo verdaderamente no disfruto, no me siento bien, es un bloqueo. ¿Vale? Cuando yo lo hago disfrutando, por ejemplo, pues no sé, a mí no me gusta el cine, pero a mi novia sí. Pero yo, como lo que me gusta es estar con mi novia, pues lo mismo me da ir al cine o no, me voy con ella y aunque no me guste la película, pero estoy con ella. Es decir, un bloqueo
ante algo que no quiero, lo cambio por un disfrute. Entonces el bloqueo desaparece, o sea, el cabreo desaparece, la sensación de malestar desaparece, la sensación de sacrificio desaparece. Entonces, al final, ¿quién toma la decisión? Según mi actitud ante esta vivencia o esto que lo estoy viviendo, lo puedo vivir de una forma o lo puedo vivir de otra. Y mi propia vivencia es la que puede transformar ese bloqueo en una oportunidad para verdaderamente qué importancia o qué valor le estoy dando a esto que estoy viviendo. Marisol. Sí, es lo tenía el micrófono. Vale, o sea, tú hablas de vivencias. Vivencia, cambia la vivencia. ¿Y cómo hacemos para cambiar esa vivencia? Porque la forma que tenemos, ¿no? Los cambios lo que nos cuestan. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo nos puedes tú dar pautas o qué hacer, Juan? Sí, hay una forma para mí fácil y sencilla y que hemos empezado el programa por ello, que es verlo desde otro punto de vista. Y de hecho el coach o parte de mi profesión está en que la persona me cuenta las cosas, y vale, ya está, me las ha contado, vemos cómo sufre, etcétera, y ahora vamos a verlo desde otro punto de vista. Y viéndolo desde otro punto de vista, pues nos damos cuenta de que las cosas no son como las estábamos viviendo o pueden ser de otra manera, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho tiempo me vino una persona con dos graves problemas. Uno físico, enfermedad, y otro emocional, separación. ¿Vale? Desde el presente son dos graves problemas que uno vamos a llamar que puede terminar en muerte y el otro puede terminar en una separación sentimental. Sacándolo desde fuera, viéndolo desde fuera, tal vez ese organismo, ese cuerpo no está funcionando bien porque lo que está viviendo a nivel emocional o sentimental no es bueno. Entonces, algo que supuestamente a uno le gustaría que se solucionara, lo mejor que es que esa parte se sane o se cure o cambie de camino para que la parte física sane también. ¿Vale? Es decir, que hay veces que cuando una misma situación la vemos desde otro punto de vista, nos damos cuenta de que a veces lo peor que nos está ocurriendo es lo mejor que nos puede ocurrir y lo mejor que creemos que nos está ocurriendo es lo peor que nos puede ocurrir. ¿Cómo somos conscientes de esto? Somos conscientes cuando salimos del problema y lo vemos desde el otro lado. Hay veces que me vienen personas queriendo, yo es que quiero recuperar a mi pareja o quiero recuperar a mi... Vale, de acuerdo. Pero, ¿tú quieres ser feliz? Sí, claro, vale. Entonces, ¿para qué quieres recuperar a tu pareja? Para ser feliz, bien. ¿Y tú eres feliz con tu pareja? No. O sea, quieres conseguir a tu pareja para ser feliz, pero no eres feliz con tu pareja. Entonces, no hay ahí una coherencia. O sea, hay un trabajo por hacer, ¿no? Hay que ver si efectivamente tu pareja quiere también ser feliz contigo o no, o sí, o qué es los acuerdos que podéis llegar o que deberéis de llegar. Es decir, ver las cosas desde el otro punto de vista para tomar las decisiones adecuadas desde la coherencia. No sé si te sirve. Sí, pero al final, o sea, yo al final lo que creo que uno por sí mismo es complicado darse cuenta de los bloqueos, ¿no? Lo que tú me acabas de decir. O sea, Vale, va la gente a tu consulta. Si uno piensa que es complicado, lo va a ser. Sí, claro, sí. ya. Pero uno por uno mismo a través de es la capaz. consulta, claro, a través de la consulta, en este caso el mentor coach, o en este caso yo, sí que puedo hacerle ver a la otra persona la otra cara de la moneda
que esa persona en esos momentos no la ve. Y han venido personas a la consulta pues destrozadas emocionalmente, mentalmente, físicamente, etcétera, y cuando se han ido con el mismo problema que tenían cuando han venido, se dan cuenta que lo mejor que tenían es haber pasado por esa situación, esa vivencia. Entonces hay veces que nuestro trabajo principalmente está en darle luz, y darle luz no son palabras bonitas, sino es crear un plan de trabajo, por un lado, o hacerle ver a la otra persona que hay otro punto de vista distinto al que uno está metido ahí dentro de un pozo, ¿no? Hay un pequeño publicidad que muchos de nosotros igual lo hemos visto, yo lo pongo bastante en mis conferencias, en las cuales pues aparece una niña que está entrando en el mar y le da miedo, una mujer que le van a hacer varios pintores una pintura desnuda, otra mujer que tiene que plantear su trabajo, otra mujer que entra en un bar y ve que a su pareja una chica está tonteando con su pareja, es decir, cosas en las cuales el bloqueo lo que hace es tirarte para atrás, ¿no? O sea, tener miedo a darle una solución, ¿no? Y a eso le vamos a llamar un lobo, ¿vale? Cuando nosotros nos tiramos para adelante nos damos cuenta de que el lobo no existe y de que la niña entra en el mar y no pasa nada, de que la mujer se desnuda y tampoco pasa nada porque la van a pintar y van a hacer una obra de arte, y de que la mujer que está presentando su proyecto, ella piensa que su proyecto es muy bueno, o que se acerca la otra mujer a su pareja, que había ahí otra chica que estaba intentando calmelarlo y lo camelo yo, o sea, y ya está, ¿no? Es decir, que efectivamente, si nos diéramos cuenta los lobos que tenemos en nuestra vida, nos daremos cuenta que son lobos más creados por nosotros mismos que por los demás. Entonces, esta es la parte importante. ¿El bloqueo es un bloqueo que me han dado o es un bloqueo mío? Si es un bloqueo que me han dado y no me hace feliz, ¿para qué lo quiero? Y si es un bloqueo mío y no me hace feliz, ¿para qué lo quiero? Totalmente. Totalmente. Bueno, Juan, hay bloqueos típicos y tópicos que dicen, por ejemplo, no sé hacer esto, no puedo hacer esto, Claro. no tengo dinero, no tengo tiempo. Es decir, si esas preguntas, porque todos de alguna manera nos ha pasado muchas veces, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando me dicen que me ponga una alcayata, o sea, siempre digo que no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, si tú dices, ¿por qué me pasa esto? O ¿qué pasaría si podría hacer esto? O ¿cómo podría hacer esto? Es decir, transformar ese pensamiento negativo en una pregunta. Claro. ¿Puede ser una buena fórmula para eliminar los bloqueos, Juan? Claro, y también, a ver, uno de los grandes bloqueos que tenemos es el bloqueo al fracaso, es decir, a no saber hacerlo. Yo les pregunto a las personas en mis conferencias o en mi consulta, yo les pregunto a las personas, ¿tú sabes pilotar un avión? No. ¿Lo pilotarías ahora? No. Bueno, pues yo tengo un amigo que sí lo hace día sí, día no, o sea, cuando le toca. ¿Cuál es la diferencia? Que mi amigo ha aprendido. ¿Cuál es el problema? Que nosotros vivimos dentro de una exigencia personal o de un perfeccionismo en el cual yo no sé clavar una alcayata y como no la sé clavar o no la clavo, o seguro que si la clavo me doy en los dedos. A lo mejor a la 10ª alcayata ya lo pongo, y si no a la 20, pero si yo quiero al final pongo la alcayata. Hay una de las cosas, por ejemplo, de Michael Jordan, que lo habremos leído seguramente más de uno, que él decía que para haber metido no sé cuántas
cestas, había fallado antes muchísimas más. Entonces tal vez estamos en esa creencia de que las cosas tienen que ser perfectas a la primera. Y las cosas son perfectas a la primera porque es un camino de perfección. La perfección es una meta. Entonces nos gustaría hacer las cosas bien desde el principio. Lo importante es querer hacerlas bien. O sea, hay una frase que a mí me encanta que dice que la toalla no está para tirarla ante un combate. La toalla está para secarte el sudor y seguir. Lo que pasa es que tenemos que seguir no desde el sufrimiento, sino tenemos que seguir desde el disfrute. O sea, qué importante es hacer las cosas desde ese estado de felicidad personal. Ahora bien, como antes decíamos, yo voy a hacer aquellas cosas que verdaderamente quiero y no voy a hacer las cosas que no quiero, pero no porque no sepa hacerlos o no quiera hacerlos, sino porque es una decisión personal y ya está. O sea, yo recuerdo la primera vez que me puse a hacer un arroz, lo hice pues pensando en cómo lo hacía mi madre. Y ahora, aunque esté mal dicho, lo hago mejor que mi madre, ¿no? Después de cuántos arroces he hecho, digo, 100 y pico más. Es decir, hay una cosa importante que tenemos que estar abiertos, que es a la experiencia. Cuanto yo más experiencia tengo, más aprendo y más desarrollo mi sabiduría personal. No la sabiduría personal del ego, sino la sabiduría personal del ser, donde verdaderamente ahí está todo. Bueno, hay preguntas muy interesantes. Marisol, ¿tienes alguna pregunta, cariño? No. Gracias. Oye, hay algunas preguntas muy interesantes por parte de nuestros oyentes. Por ejemplo, nos dice Monse, si nos autobloqueamos o nos autosaboteamos. ¿Es lo mismo o es diferente, Juan? Es parecido, pero los dos tienen el mismo origen, ¿no? Yo me autobloqueo porque tengo miedo a hacer algo, o tengo miedo a sentir algo, o tengo miedo a recibir algo. ¿A qué le estoy dando el poder? Le estoy dando el poder a eso a lo que yo me bloqueo. Como decía antes Krishnamurti, si tú tienes miedo a algo, hazlo y se te irá el miedo, ¿no? Tenemos mucho miedo a perder, al rechazo, a no sentirnos merecedores de eso que estamos consiguiendo, a la aceptación. Es decir, hay muchas veces que verdaderamente el autobloqueo es una forma de defenderme ante los demás o ante una situación. ¿Y cuál es? Cerrar los ojos y no lo hago. Ese autobloqueo va contra mí mismo. Entonces, vamos a empezar a amarnos. Y vamos a empezar a amarnos no significa que voy a empezar a correr la carrera de mi camino a toda pastilla, ¿no? Puedo ir paso a paso, puedo ir cogiendo experiencia, puedo ir cogiendo seguridad, y si verdaderamente yo quiero eso, ¿por qué no lo voy a conseguir? ¿De quién depende? De mí mismo. Entonces, vamos a permitirnos ser merecedores de todo lo que nosotros queramos conseguir. Mientras le seguimos dando el poder a los demás, entonces las cosas podrán ser o no. Y cuando recogemos nosotros el poder y qué es lo que yo necesito, por ejemplo, para pilotar un avión, pues a lo mejor necesito 10 años de estudios, pero al final terminaré pilotando un avión, aunque en estos momentos no tenga ni idea, ¿no? El autosabotaje es que yo quiero conseguir algo y yo mismo me pongo la zancadilla para no conseguirlo. Y es un poco, no es que no quiera creer en mí, es que me machaco, me estoy machacando a mí mismo. O sea, ¿para qué? Para no conseguirlo. Tal vez el sabotaje, el autosabotaje sea más de tipo emocional, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, recuerdo que en una conferencia una mujer
por allá por el 2008, que estábamos 2008-2009, ya empezando una crisis, en la cual yo le decía la importancia que era el poder de la co-creación de lo que era tu vida, ¿no? Y ella me decía, bueno, es que ¿cómo voy yo a co-crear una casa grande con todo lo que está ocurriendo? ¿Qué tenía? Pues una casa pequeña con una habitación, una cocina y un cuarto de baño. ¿Por qué? Porque a ella le daba vergüenza, se sentía mal poder tener una casa más grande que eso. Ahí había un autosabotaje. Ella quería una casa grande, sí, pero no se lo permitía, ¿vale? Entonces, eso sería el autosabotaje. El bloqueo es, a mí me gustaría tener una casa grande, pero como creo que no voy a tener dinero o no soy merecedora del dinero o no sé cómo conseguirlo, acepto que no voy a tener una casa grande. Por llamarle de alguna manera, el autosabotaje es algo que yo sí que puedo conseguir, pero no me permito conseguirlo. Y el bloqueo es algo que yo sí que me gustaría conseguir, pero no sé cómo conseguirlo. Esa es la diferencia. Juan, hay un tema que recientemente hice una pequeña encuesta entre varias personas y todo el mundo me respondía lo mismo, que era el tema de la ansiedad. La ansiedad es un tema que preocupa y ocupa a muchísimas personas. ¿Cómo se puede eliminar? ¿Cómo se puede eliminar? ¿No? ¿Cómo se puede desbloquear la ansiedad? Aparte, perdona, Juan, aparte de las pautas que ya has dicho, que son interesantes, ¿cómo específicamente cómo podemos tratar eso? Vale, normalmente, a ver, está la ansiedad química, por llamarla de alguna manera, que puede ser una falta de litio, puede ser una falta de minerales, que también todo esto existe. Y luego también está la ansiedad alimentada por mi mente y la ansiedad como resultado de mi corazón o de mi parte emocional. La parte física, yo lo primero que a mí me viene gente con ansiedad y a través de homeopatía pues hemos conseguido que la parte física, que determinados minerales vuelvan otra vez a funcionar dentro de su organismo. Luego está la parte mental, ¿no? ¿Por qué la mayoría de las personas tienen ansiedad con respecto a la parte mental? Porque no tienen control sobre algo que les gustaría tener control o porque desean algo que creen que no lo pueden tener o que no lo quieren tener, perdón, o que no lo pueden tener o que no lo van a tener, y entonces esto les produce ansiedad, ¿no? Pero la mayoría de las veces la ansiedad viene en un momento determinado porque esto que yo estoy viviendo no lo controlo, y al no controlarlo produce ansiedad en mí. No sé qué es lo que está ocurriendo, hay veces que se sabe, hay otras veces que no, pero yo le pregunto, hay personas mayores que vienen a mi consulta que tienen ansiedad y están llenas de pastillas, excepto cuando se van a Benidorm. Cuando se van a Benidorm y están con su pareja o con sus amigos y se van a bailar los pajaritos y se van a bañar, etcétera, etcétera, ¿tienen ansiedad? Les pregunta y dicen no. Ahora, cuando ya han vuelto a Madrid o han vuelto a Salamanca o a donde sea, vuelven a tener ansiedad. ¿Por qué? Porque es una ansiedad creada por uno mismo. Y es una ansiedad creada por la falta, por la dependencia, por la necesidad, por el no tener, por la infelicidad personal, ¿no? Y ahí las maneras de eliminar o de sanar o de cuidar para ir gestionando la ansiedad personal, lo primero que tengo que hacer es, bueno, es parar mi vida y parar mi vida y cómo es mi vida. Yo quiero verdaderamente, estoy llevando la vida que yo quiero, qué es lo que me sobra, qué es lo que me falta, qué es lo que necesito, qué es lo que puedo poner, qué es lo que puedo
entre comillas, eliminar, y llega un momento en que efectivamente la ansiedad desaparece, ¿no? Pero la ansiedad principalmente está en una falta de control sobre lo que en esos momentos estoy viviendo, ¿no? Le puedo dar el control a las pastillas, hay una alteración nerviosa, por supuesto, también. Le puedo dar, yo tengo ansiedad porque mi marido o porque mi mujer no me quiere como a mí me gustaría. Bueno, pues, ¿cuál es la forma de eliminar esa ansiedad? Pues vamos a llegar a acuerdos o vamos a ver hasta qué punto verdaderamente yo puedo estar con esa persona o no, ¿no? Yo tengo ansiedad porque no encuentro trabajo. Vale, pues vamos a ver de qué manera yo puedo encontrar trabajo o yo puedo crear mi propio trabajo. Es decir, cuando hay algo que se me escapa de las manos, normalmente me produce ansiedad. Entonces, lo que tengo que hacer es, o con un terapeuta, o con un profesional, ver, crear un plan de acción y hacer las cosas dentro del coaching. Se llama hacer pequeñas metas para conseguir grandes logros, ¿no? Y conforme uno va teniendo experiencia y teniendo seguridad en uno mismo y dándonos cuenta qué es lo verdaderamente importante y qué es aquello que le damos mucha importancia y verdaderamente no la tiene, es cuando efectivamente esa ansiedad va desapareciendo o desaparece del todo. Juan, ¿existe alguna diferencia entre bloqueo y fobia? Bloqueo y fobia. Fobia. Bueno, la fobia normalmente se produce cuando yo tengo un rechazo hacia algo o eso no lo quiero, ¿no? Y el bloqueo es cuando yo es algo que, si es consciente, no lo puedo conseguir, ¿no? Entonces, vibracionalmente, que es como yo creo mejor que te puedo responder, son vibraciones distintas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo no como coliflor y seguramente se diría que yo tengo fobia a la coliflor. Y no, o sea, de pequeño me hacían comer coliflor, no me gusta la coliflor y sencillamente he decidido no comer coliflor y ya está. Pero no la rechazo desde el dolor, la rechazo desde la decisión. Tal vez la fobia es algo que produce un estado interior nuestro de desagrado, de desequilibrio, de desorden, de desarmonía, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos dando el poder a eso que le tenemos fobia. Cuando desaparece ese darle poder a todo eso que le estamos dando, a lo que le tenemos fobia, pues prácticamente desaparece. Y volvemos al principio del programa. ¿Cómo desaparece? Yo tomo decisión. Yo no como coliflor, pero no porque le tenga fobia, sino sencillamente porque he decidido que no me apetece. Pero no sufro por ello, no me siento mal por ello. No sé si te he contestado. Sí. Oye, antes hacías referencia a Benidorm, ¿no? Sí. Hay un ejemplo que es bastante habitual. Por ejemplo, cuando las personas se van de excursión a Benidorm o se van grupos de tercera edad, el índice de tomar las pastillas desciende de una manera increíble. Además, está comprobado, ¿no? Que es así, ¿no? Sí. Muchas veces inclusive se dejan las pastillas en el hotel o en cualquier sitio porque ya no las necesitan, ¿no? Claro. Era un poco una reflexión a lo de Benidorm, aunque una persona aquí que nos está viendo que le gusta mucho ir a Benidorm, ¿no? Sí. Seguro que es por las pastillas, pero bueno. Juan, otra cosa más que te quiero preguntar. ¿Algunos bloqueos pueden ser por algo que nos ha pasado? Sí, sí, claro. ¿No se ha sanado? Sí, claro. Las situaciones y vivencias que hemos producido, el hecho del miedo a que eso se repita o el rechazo hacia que eso se repita, produce un bloqueo en nosotros. Pero el bloqueo, mientras yo lo tenga, me produce sufrimiento. Entonces, por eso hay el trabajarlo, en este caso con un profesional, me va a servir para darle la vuelta al tema. Y yo, por ejemplo, ya no voy a tomar más coliflor porque sencillamente es una decisión mía, pero no lo hago desde el sufrimiento, del dolor. Ay, no quiero comer coliflor o me han puesto de comer coliflor. No.
o determinadas situaciones o vivencias importantes que tenemos en la vida. Cuando yo lo hago desde el sufrimiento, cuando yo rechazo desde el sufrimiento, no lo estoy sanando, no lo estoy gestionando, no lo estoy eliminando, por llamarle de alguna manera, desde mi vida. Ahora bien, cuando yo sé que tengo un bloqueo que no me gusta, yo decido qué hacer con ese bloqueo, pero lo decido desde la serenidad, desde la acción, desde el trabajo. O sea, yo no tengo por qué estar obligado a algo, pero no lo hago rechazándolo, lo hago sencillamente desde una decisión propia. Y cuando lo hago desde una decisión propia, la situación o la vivencia puede ser la misma, pero el resultado ya no. Juan, antes hablabas un poco de los autosabotajes, ¿no? ¿Es posible que los trastornos emocionales sean como más potencien eso? Sí, a ver, si el autosabotaje es algo que a mí me gustaría, pero no me lo permito, es una falta de amor hacia uno mismo. Porque en realidad sí que me gustaría, pero no me lo permito, y no me lo permito porque no me gusta ser feliz o porque no me permito ser feliz. Por ejemplo, hay unos autosabotajes que yo he visto bastante en mi profesión, que es el bloqueo al éxito o el miedo al fracaso. Es decir, hay personas que son muy buenas profesionalmente y personalmente, pero por tener miedo al fracaso o sentirse no merecedor del éxito, no tienen éxito. Por eso es importante la aceptación a uno mismo y el poner en práctica verdaderamente lo que tú eres. Sin referencia al resultado, sino disfrutando de lo que es el camino, porque cuando disfrutas el camino, el resultado siempre es muy bueno. Bueno, perdona, Juan, un momento, porque estoy... Marisol, Sí. ¿qué preguntas tienes tú? Porque estoy viendo en tu cara que tienes alguna pregunta. En tus ojos lo estoy viendo. Tengo ahora mismo, quiero debatir contigo y sé que tienes previsto alguna pregunta. Bueno, no, es un poco la reflexión, ¿no? Lo que después de escuchar a Juan con el tema de los bloqueos y luego las preguntas que han hecho, que es esas a veces no esa línea tan fina, ¿no? Que de la fobia, del autosabotaje. Y bueno, y está un poco con la reflexión de que cuántas veces me bloqueo yo y considero que es parte de mí y que a veces pues que no soy capaz de cambiar, que aunque dice Juan, haz anclajes, piensa en cosas positivas, esa forma de pensar, pues que estaba yo en que quizás, ¿no? Que haya que empezar por cositas pequeñas para cambiar esos bloqueos, para ir subiendo de nivel, ¿no? Porque lo que no puedes pretender es girar de un día para otro. Esto es un proceso. Juan. Sí, sí, verdaderamente esto es así, ¿no? A ver, nosotros no vivimos en una isla desierta. Entonces, desde pequeños ya la gente nos produce bloqueos. Ten cuidado que no te vas a caer, no comas tanto. Es decir, nos enseñan desde el no. Y cuando nos enseñan y nos educan desde el no, ¿qué producen en nosotros? Bloqueos. Miedos. ¿Hasta qué? Hasta que vamos tomando conciencia y nos damos cuenta qué es lo verdaderamente importante y qué es lo que verdaderamente no es tan importante. Hay veces que nos han producido bloqueos como consecuencia de los miedos de los demás, que no son nuestros. Entonces cuanto más alimentamos y nos conectamos con nuestro ser, nos vamos dando cuenta que determinados miedos y bloqueos personales
verdaderamente no nos corresponden. La inseguridad produce nerviosismo, porque ese nerviosismo es un tal temor a lo desconocido, o sea, esa falta de control, ¿no? Por eso vamos a plantearnos la vida como paso a paso y principalmente, muy principalmente, disfrutando de ese paso a paso. Conforme yo voy disfrutando de ese paso a paso, se va creando la experiencia y la experiencia hace que nuestra autoestima y el autoamor suba. Antonio, si a ti y a mí nos dicen todo lo que hemos ido aprendiendo en estos 2 años de espiritualidad tomando tierra, nos dicen todo lo que teníamos que hacer, todo lo que hacemos y todo lo que vamos a seguir haciendo, pues hubiéramos pensado que eso era para locos, ¿no? En cambio se hace. Cuando a mí me viene una persona y me dice, ¿y cómo es posible que hagáis un programa todos los días de lunes a jueves, conectando con gente de todo el mundo? Si yo lo veo, lo siento desde el punto de vista de los demás, lo veo como algo muy difícil. En cambio, desde nuestro punto de vista, tiene muchísimo trabajo, pero lo vemos como algo muy fácil. Entonces, ¿los bloqueos dónde están? Los bloqueos están en nosotros mismos porque o los aceptamos o los compramos de parte de los demás, o sencillamente nosotros no nos reconocemos o no nos permitimos sacar todo nuestro potencial, porque siempre se puede hacer una cosa más. A mí hay un ejemplo que me encanta, que lo hago en algunas conferencias y talleres, que les digo a las personas que levanten la mano lo máximo, ¿no? Y cuando levantan la mano lo máximo, le digo, y ahora un poco más. Y todos levantan un poco más, ¿no? Bueno, pues la vida es así. La vida creemos que estamos dando el máximo, o nos acomodamos o nos caemos en un estado de confort no positivo, y entonces ese acomodamiento hace que empecemos a alimentar bloqueos. Y ese bloqueo la mayoría de veces es una excusa. O sea, nos excusamos a nosotros mismos diciendo yo no puedo hacer esto. Y me puede costar más o me puede costar menos, pero si yo quiero, lo puedo hacer todo. El tema está en que yo quiera, me ponga mi energía, ponga mi aprendizaje, ponga mi tiempo, ponga lo que necesito. Y yo creo que la pregunta final, porque Antonio estamos llegando al final, es la pregunta que nos deberíamos de hacer todos es, ¿yo quiero ser feliz? Y la respuesta con pregunta también es, ¿qué hago para serlo? Y a partir de ahí, todos los bloqueos se van con trabajo y hay algunos que, como las fichas de dominó, se van solos. En el momento en que yo alimento mi energía a mí mismo, compartiendo lo mejor de mí, los bloqueos empiezan a desaparecer, porque verdaderamente no existen. Bueno, pues mañana contamos con la presencia en este espacio de Emilio Carrillo, una de las voces más respetadas, mejor valoradas en el mundo de la conciencia, que nos va a hablar pues, de conciencia, de salud y enfermedad. Conciencia, salud y enfermedad. Así que es una cosa que no podéis perderlos, porque realmente yo cada vez que lo escucho en vídeo en YouTube, que siempre tiene pues, 60, 70, 100.000 reproducciones cada vídeo, pues la verdad es que es un honor para nosotros. Bueno, todo siempre es un honor, todas las personas que participan, ¿no? Pero con Emilio Carrillo, que fue la primera persona que hicimos un programa, Juan, recuerda. Empezamos con Emilio Carrillo. Empezamos con Emilio Carrillo, efectivamente. Bueno, pues mañana va a estar aquí con nosotros. El año pasado me dijo el otro día que había dado 500 entrevistas. 500 entrevistas, más de una por día. Increíble, ¿no? Bueno, pues, va a estar mañana hablando con nosotros. Mañana disfrutaremos de todo ello. Y si alguna persona de la que nos escucha pues se quiere poner en contacto conmigo, pues se pueden poner en contacto conmigo a través de Espiritualidad Tomando Tierra, o a través de Juan Latorre, o a través de mi Facebook, Juan Latorre, o a través de WhatsApp 600456008. Y seguro que si son bloqueos u otras cosas,
le daremos camino, seguridad, claridad y fortaleza, ¿no? Porque yo creo que nuestro ser es fuerte y lo único que tenemos que hacer es conectar con esa fortaleza y todo, absolutamente todo tiene solución, hasta inclusive la muerte que no existe. Bueno, y yo puedo poner hasta mañana. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, chicos, hasta mañana. Hasta Marisol, mañana. un placer verte. Marisol. Muchas gracias y hasta mañana. Un Chao, adiós. abrazo. Gracias, Clara y Jorge. Buenas Gracias a noches. todos por estar ahí. Hasta Buenas siempre. noches.